una amiga y un amigo que también le van a entrar a la mesa de diálogo para hablar sin censura. Me da mucho gusto saludar a nuestra querida amiga Renata Turrent, asesora en políticas públicas. Ya está lista aquí en Sin Censura. Querida Renata, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Hola, mi querido Vicente, qué gusto estar de regreso. Estuve con COVID sintiéndome muy mal, pero aquí ya estoy de vuelta con todos ustedes. Un abrazo a todo el auditorio y a ti con muchísimo cariño. Eso, mi querida Renata, que regreses con ánimos renovados a pesar de lo complicado de esta situación que has enfrentado. Te mando luz, te mando un apapacho gigante, querida Renata, para que ya te mejores por completo y que si hay secuelas se vayan rápido también, querida Renata. Saludo también al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, fundador y conductor de espacios informativos en su canal de YouTube, No Apto para Cínicos, y también miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Vicente, y también muy buenos días a la querida Renata. Aquí listos. A ver, déjenme iniciar con una pregunta básica. ¿Qué piensan de esta nueva andanada de ataques por parte de la oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no son nuevos? Iniciaron con esto de que el presidente estaba vinculado al narco, que Morena era un narcopartido, que estaban manchadas las elecciones del pasado 5 de junio. Ahora empezaron a hablar de que el presidente está arrodillado ante el crimen organizado, de una paz narca, y ya de plano, pues ahora dicen, no, López Obrador salió peor que Calderón. ¿Qué piensan de esto? Y por cierto, la cátedra que yo creo que da el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice, no, no hay que cambiar la estrategia, hay que renovarla, hay que ir con más fuerza. Mi querida Renata, esto también habla de una gran hipocresía, de una falta de honestidad con el pueblo de México por parte de la oposición que todavía gobierna en algunos estados. Por ejemplo, Guanajuato, que es considerado el estado más violento de México, y ahí gobierna el PAN. Porque si hablamos de seguridad tenemos que hablar de responsabilidad compartida, y eso no lo quieren abordar necesariamente esos de la oposición. Sí, totalmente, querido Vicente. A mí me gustaría empezar nada más tocando un punto que creo que es muy importante, lo que mencionas, que la oposición, a falta de explicaciones serias sobre qué es lo que sucedió este pasado 5 de junio en las elecciones de los 6 estados donde perdieron 4, como hemos visto a lo largo, desde el 2015 que Morena empieza a ganar territorio poco a poco, su respuesta ha sido hacer campañas de mentiras, ¿no? Como bien mencionas, la más recurrente, esta del narcoestado y el narcopartido, que en realidad se basan en dos eventos totalmente absurdos, y ahorita también me gustaría tocar nada más brevemente lo de las cifras que tú bien comentas. Pero estos dos eventos absurdos en los que ellos se basan para tejer esta falsa narrativa, eh, digo, primero que nada, decir que no existe una sola prueba de lo que mencionan. Uno, y esto incumple un principio básico de convivencia, que es la carga de la prueba, ¿no? Es decir, esto significa que quien acusa de algo está, por lo menos éticamente, obligado a presentar pruebas, cosa que no han hecho. Y es gravísimo, ¿no? Para una sociedad, porque esto lo que genera es infodemia, falsas narrativas, y esto es deshonesto, es antidemocrático, es muchísimos adjetivos negativos, y además de todo no les sirve a ellos tampoco, ¿no? Porque no están ni siquiera entendiendo la realidad del país. Ahora sí, creo que, digo, esto ha sido muy analizado en estos espacios alternativos, en estos espacios independientes, pero creo que es importante recordarle a la gente estos dos eventos para que no se dejen engañar, y sobre todo que se pueda explicar a otras personas. Los eventos que ellos han agarrado son dos. El primero, este saludo absurdo a la mamá de Joaquín Guzmán,
Y bueno, esto es ilógico porque la señora es una mexicana que no ha sido condenada por ningún crimen y por lo tanto no tiene por qué pagar el crimen que haya hecho su papá, ni su hijo, perdón, ni penal ni moralmente. A mí estoy segura que mi papá no quisiera pagar por si yo hiciera algo malo, pues él no tendría ninguna responsabilidad de pagarlo, al igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Creo que nadie estaría de acuerdo con esto. Y el segundo hecho es esta dicho de abrazos no balazos, y con esto lo ligo a tu pregunta, que no lo han sabido entender. Esto aquí, o no lo han sabido entender qué significa el abrazos no balazos, o tergiversan para torcer una narrativa. La política de abrazos no balazos no la inventó el presidente López Obrador. Hay muchos países que han transitado de modelo de justicia restaurativa a modelos de justicia restaurativa, como son, por ejemplo, han pasado Colombia, han intentado hacer esto, Sudáfrica es uno de los ejemplos más exitosos de justicia restaurativa, y que creo que en un país inundado en violencia como es el nuestro, a partir de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, es la única respuesta que podemos pensar. Creo que nada más la extrema derecha de este país cree que para pacificar el país tenemos que combatir violencia con más violencia. Veía yo a este posible candidato que pues que quiere crear muchos medios de comunicación, que es el hijo del expresidente de la Madrid, que tiene esta consigna que dice, no quiero decirla mal, pero algo así como el que la hace la paga, así es su consigna. Bueno, esto es peligrosísimo, porque esta es la misma política de Felipe Calderón, es la misma. Y ya hemos visto 2 sexenios, el de Felipe Calderón y el de Peña Nieto, con esta política pública, y lo que hemos visto es que la tendencia de los homicidios crece, y de otros crímenes, feminicidio, robo con violencia, etcétera. Es decir, se va haciendo el país más violento. Y ahora lo que el presidente López Obrador propone es una política distinta, donde se atienden a las causas, donde se busca una reconciliación. Ayer, y ahorita ya lo comentaba el compañero Sevilla, estos eventos de reconciliación nacional con las Fuerzas Armadas por las desapariciones forzadas, es un proceso. Por supuesto que no se puede pasar de la noche a la mañana, tener una tendencia ascendente por 12 años y de repente esperar que se van a bajar los homicidios a 0. Eso es imposible, y quien diga que lo puede hacer es un demagogo, con todas sus letras. No existe, no hay posibilidad alguna de llegar a esto. Lo que sí se puede hacer es un proceso, y lo que estamos viendo en los resultados, y es por eso que resultaría ilógico cambiar de estrategia, es que la tendencia, es decir, si nosotros vemos cómo va subiendo la gráfica, empieza a cambiar esa tendencia, en vez de ir para arriba, va para abajo. Lo vemos a partir del presidente López Obrador. A partir de 2018 empezamos a verlo. Lento, hay mucho trabajo por hacer, por supuesto, pero de que empieza a cambiar la tendencia, lo empezamos a ver. Y entonces yo me pregunto por qué cambiaría una estrategia, y justamente, más bien, por qué no redoblaríamos los esfuerzos si ya estamos viendo que esta política está funcionando, dado que la tendencia va para abajo. Les pongo otro ejemplo que creo que nos quedó muy claro a los mexicanos con la pandemia. Cuando los contagios iban para arriba, nos empezamos a vacunar, empezamos a tomar muchas medidas como el cubrebocas, encerrarnos en casa, etcétera, y veíamos cómo la tendencia, después de tocar un pico, bajaba. Imagínense ustedes que cuando vemos que la tendencia va para abajo, diríamos, hay que cambiar de estrategia porque ya va para abajo. Pues no, diríamos, claramente la estrategia que se está usando es correcta, y por eso van los contagios hacia abajo. Creo que es muy importante no dejarse engañar por los medios de comunicación, porque están haciendo una campaña muy sucia, dando la cifra de asesinatos, la cifra muy lamentable de homicidios, los eventos violentos del país. Y repito, hay muchísimo por hacer, pero no podemos ignorar que la manera en la que se analizan los asesinatos, la pacificación de un país, no son con los números al vacío, no es decir, bueno, estos son los números de muertos. Por supuesto que se tienen que tomar en cuenta, tenemos que reflexionar. Es muy doloroso porque cada uno de estos números no son números, son vidas, pero también tenemos que ver la tendencia, porque eso nos da luz para saber si la estrategia que se está usando es la correcta, y los números, los datos que están ahí, no mienten y nos dicen que por lo menos poco a poco, pero vamos por buen camino. Jaime Hernández, lo que dice Renata, para mí tiene todo el sentido del mundo, y me parece muy irresponsable desde los medios de comunicación estar solamente reportando un número, una cifra.
porque a la gente se le tiene que dar contexto en un tema que duele, que sangra, que lastima. Mi querido Jaime, dame tu opinión, tus comentarios, maestro. Sí, mira, yo creo que a tenor de lo que ha dicho la querida Renata, yo diría lo siguiente. Estamos ante digamos, un momento, como hace mucho no veíamos, un momento de desesperación del PRI y todas sus terminales, del PRI, y con ello también incluyo al PAN y al PRD. Hay que tener en cuenta que todo lo que estamos viendo, todo lo que están escupiendo los medios convencionales estos días, los columnistas, tiene muchísimo que ver con el grado de desesperación y con una estrategia que ya denunció Juliana Tilano, muy acertadamente. Juliana Tilano ha puesto en evidencia esta campaña desatada desde medios convencionales para aupar las posibilidades del PRI de cara sobre todo a las elecciones que se vienen en el Estado de México y también en Coahuila. De ahí también la urgencia, como tú citabas hace unos momentos, de esta nueva convocatoria de Alito para obligarlo a renunciar. Están realmente muy preocupados, y esta estrategia de descalificar al presidente, de vincularlo con el narco, pues es la misma estrategia que en muchos sentidos, por ejemplo, sufrió Petro Gustavo en Colombia, ¿no? Es ya una táctica muy vieja, muy conocida, de tratar de tiznar la mancha presidencial, de tratar de negarle todos los logros, los méritos del presidente. Y yo creo que, pues, a lo mejor consiguen su objetivo, pero hasta cierto punto, porque lo cierto es que el PRI, hay que tener en cuenta que no viene de un escollo cualquiera, no. El PRI viene de una crisis profunda de adhesión, de pérdida de gubernaturas, de falta de, pues, de estatura moral. Ya no es un referente más el PRI. Entonces, al no tener esta estatura moral, ya no ser un referente importante, pues lo más, digamos, lo único que se les ha ocurrido es atacar al presidente, a tratarle de serrucharle el piso al presidente y a sus logros. Esta mañana, la verdad es que este reportero, creo que un reportero que nunca ha negado ser anti-4T, pues estaba en las mismas, ¿no? Estaba en las mismas de tratar de decir, de tratar de presentar como un fracaso la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero cualquier político, cualquier estadista sabe que para combatir este tipo de fenómenos como el de la violencia, no es como, tienes que tener la misma lógica y la misma paciencia que un campesino, ¿eh? Los árboles no dan frutos de la noche a la mañana, así en cuestiones de Estado y cuestiones de seguridad es lo mismo, pero por lo pronto, todas estas conferencias que da el presidente en la mañana de los jueves, donde presenta el avance de investigaciones, han marcado la diferencia. Ahí se ve de forma tangible que se está actuando en la dirección correcta. Y hace unos momentos, querido Vicente, se acaba de dar a conocer también que ya fue capturado uno de los primos del famoso Chueco. Es decir, se ve que las fuerzas de seguridad están trabajando ya en la Sierra Tarahumara, ya apresaron al primo y a otro de sus colaboradores en posesión de armas y drogas, y esperemos que la detención de este primo del Chueco pues permita avanzar. Ya se han cerrado las fronteras. Y ¿te acuerdas del caso de los Levarón? Cuántas críticas, cuánta verborrea se lanzó, e incluso cómo Trump le ofreció la ayuda al presidente López Obrador y el presidente le dijo, no, señor, nosotros lo vamos a resolver, somos capaces de resolver. Entonces, estamos ante una campaña a la desesperada de columnistas del viejo régimen, amanuenses del viejo régimen, que intentarán por todos los medios presentar a Andrés Manuel López Obrador como un fracaso en materia, no solamente un fracaso, sino como tener vínculos con el narco. Pero fíjate que por esta misma regla de tres, yo diría, a ver, si la lógica que están aplicando es de decir que el presidente no está combatiendo a los cárteles,
Aquí más bien yo creo que pareciera que los cárteles están colaborando con toda esta gente que dicen que el presidente está fracasando, porque al haber mayor número de víctimas, al haber este número de asesinatos, pues pareciera que hay una campaña concertada entre el crimen organizado y medios de comunicación y partidos como el PRI y el PAN para tratar de minimizar a los logros del presidente. En fin, si cuando tú quieres hacer una campaña negra, puedes hilarla por donde se te pegue la gana. Tú eres un experto en comunicaciones, yo también lo soy, sé cómo se cuecen las habas. Así es que esperemos que esta gente realmente, yo estoy casi seguro que no los va a llevar por buen camino, porque además son otras, saben, son otras las inquietudes, son otras las pulsiones que preocupan a la gente. La gente, pues sí, le preocupa la violencia, pero si hacemos una encuesta, a lo que la gente le está preocupando en estos momentos es el alza en el producto de los alimentos básicos, de inflación, el trabajo, en fin. Yo creo que esto que está atacando precisamente el presidente desde distintos frentes, porque él se preocupa para que la gente de mayor de edad no pierda su pensión, tenga su dinerito, está luchando por subsidiar la gasolina para que no se dispare la inflación, en una de las estrategias más exitosas a escala mundial, por cierto. Entonces, yo creo que el presidente sabe muy bien que mientras él tenga el control de indicadores económicos y mientras él sepa que la gente sepa y entienda, porque él recoge todos los días las preocupaciones de la gente, mientras él sepa, mientras él esté en contacto con la gente, sospecho que esta campaña negra que intenta vincularlo con el crimen organizado, la verdad no va a llegar muy lejos, querido Vicente. La verdad, esta desesperación de la que tú hablas, mi querido Jaime, y que también nos explica Renata, lleva incluso a algunos medios de comunicación a quedar exhibidos, ¿no? Estaba viendo una portada del Reforma, pero sobre todo me llamó la atención una entrevista que realiza el periódico El País de España. Y la verdad dije yo, perdón Renata, tú eres muy propia, pero dije yo, ¿qué pedo con estos periodistas? ¿En serio en España todavía creen que Vicente Fox es un referente político en México? El que escribe con las patas, no con errores ortográficos, con horrores ortográficos. Y eso, nada más por mencionar cómo escribe en Twitter, las estupideces que a veces escribe. Referente político, el que anda vendiendo sus saludos de cumpleaños en estas plataformas por 5,000 pesos, hasta les canta en inglés el Happy Birthday. O sea, ¿es en serio esto? Dice Vicente Fox al País, me veo obligado a estar en política porque al país se lo está llevando el carajo. Váyanse mucho a la... O sea, dice Vicente Fox en Twitter promocionando la entrevista que le concede al País, o que le, no sé si está muy exagerado decirlo, que le paga al País para que le hagan. Los rebeldes ganaremos el 2024. Al país se lo está llevando el carajo en manos del Mesías tropical, alias López el Lento. No, qué cosas. Y miren, una cosa es que las diga Vicente Fox, pero otro que lo legitime un medio disque serio de, entre comillas, talla internacional. Renata Turrent, ayúdame a digerir esto si es que puedes, porque no. Ya esto es el colmo también del golpeteo desde estos medios de comunicación que cada día hacen el ridículo, ¿no? O sea, yo pensé que el Reforma con Párdinas y con Junco, pero el país anda desatado. Yo tampoco creo que tengo mucho donde digerir, de verdad. Yo estaba impactada de saber o de tratar de entender la lógica de este periódico español para hacer esta propaganda tan, pues tan básica.
Yo les recomiendo muchísimo para entender un poco cómo funcionan en general los medios de comunicación, pero en específico los medios de comunicación españoles que en este sexenio han sido muy presentes en la crítica al presidente López Obrador, incluyendo al país. Este podcast que se llama La Base, que es de Pablo Iglesias, es un grandísimo podcast, es excelente, explica cómo funcionan los medios de comunicación, a quién pertenecen, quién los financia, etcétera, ¿no? Es de verdad una gran pieza y tienen muchísimas críticas, por supuesto, al país por todo el daño que le han hecho a la democracia española y cómo han metido sus uñas a otros países, en específico a México. Entonces, bueno, les recomiendo muchísimo el podcast, se llama La Base, así lo encuentran en cualquier, donde escuchen sus podcasts. Ahora, creo que es muy sintomático de la desesperación de los medios hegemónicos y del poder político, porque hay que recordar, y regreso a este podcast porque lo explican muy bien, cómo el poder político había podido dominar el mundo político, la política, no solo de sus propios países, sino también de otros países a los que en donde les interesa influir, mediante los medios de comunicación o a través de los medios de comunicación. Y ahora no necesariamente han podido hacerlo gracias a espacios independientes como es gracias a las redes sociales y gracias a que ha habido una ola, por lo menos en América Latina, de elecciones que apuntan hacia gobiernos mucho más progresistas, gobiernos de izquierda. El último, por supuesto, este triunfo de Colombia, de Petro en Colombia. Y esto atiende a varias cosas, ¿no? Sería un programa completo de entender qué está pasando en América Latina, pero es claro que hay una crisis de legitimidad del neoliberalismo y de la manera en la que hacía política el neoliberalismo, por supuesto, siendo los medios de comunicación hegemónicos una gran parte de la manera en la que hacían política en el periodo neoliberal y que se está derrumbando y que los neoliberales no lo quieren entender. No lo quieren entender tanto que el periódico, el medio El País, agarra a un personaje con nula legitimidad política, moral en México, que se la pasa insultando, que es lo único que hace. No argumenta, no da datos, no da nada. Lo único que hace es insultar, como es Vicente Fox, ¿no? Entonces es, creo yo, muy sintomático de la crisis de legitimidad, de la crisis de estrategia, que tienen tanto los gobiernos neoliberales que todavía quedan, como sus brazos derechos, que son los medios de comunicación, como para acercarse a un personaje tan vomitivo, y disculpe la palabra, pero es que de verdad no puedo pensar en peor. Nada más les falta entrevistar a Felipe Calderón, vaya, ¿no? O sea, creo que despuesito de Felipe Calderón está este señor Vicente Fox. Y esto no significa que no existan críticas válidas al gobierno. Hay gente con quien yo no concuerdo, pero que creo que tiene críticas válidas y que son respetuosos en la manera en la que hacen las críticas. Pongo dos ejemplos: hay un periodista que se llama Ernesto Núñez, o Felipe se me olvidó su nombre ahorita, pero ahorita se los busco y los pongo en el chat. Se apellida Felipe Mónaco, que ella trata el tema de desapariciones, donde ella tiene críticas válidas. Entonces, si ustedes quieren leer críticas válidas, porque ningún gobierno es perfecto, existen personas serias que hacerlo, pero no alguien que se la pase insultando en Twitter, como si fuera de verdad parece un bot de Twitter. A veces no se puede distinguir si Vicente Fox es un bot o es una cuenta, o es la cuenta verdadera, ¿no? Y para cerrar, a mí me gustaría decir que esta narrativa que los medios de comunicación y los intelectuales orgánicos del viejo régimen neoliberal han tratado de instaurar desde antes de que López Obrador ganara la presidencia, que es que AMLO se quiere aferrar al poder, que AMLO no es democrático, que AMLO es dictador, etcétera, etcétera. Esta narrativa, bueno, es curioso que la quieran impulsar los mismos aplaudidores de la gente que no se quiere ir del poder, como es Felipe Calderón con el intento de su partido, tratando de meterse hasta por la familia Calderón Zavala, metiéndose por todos lados sin querer soltar el poder.
y Vicente Fox, digo, desde su micropoder ahí en Twitter, pero bueno, aferrándose a creer que tienen por qué seguir teniendo injerencia. Y el contraste a esto es ver al presidente López Obrador repetir una y otra vez que él el 30 de septiembre del 2024 se va a Palenque y se retira por completo de la política, y creo que en parte esa decisión tan drástica que, pues bueno, en lo personal a mí me va a doler muchísimo dejar de verlo, pero creo que es una decisión sabia que también atiende un poco a ver a estos personajes, Porfirio Muñoz Ledo, a Vicente Fox, que se siguen aferrando al poder y que pues hacen realmente ridículos y al final de cuentas le hacen más daño al país de lo que pudieran apoyarlo, ¿no? Entonces, bueno, es una vergüenza de verdad, tanto el país, porque ya de Vicente Fox, claro, no podemos esperar nada, pero que, como bien dices, un medio que se quiera hacer serio, trate de legitimizar a opiniones de un insultador profesional, pues la verdad es, repito, muy sintomático de la crisis tan tremenda que tienen en estos medios de comunicación. No voy obviamente, a contarle toda la entrevista que publica El País de Vicente Fox, pero critica la política migratoria. De hecho, El País habla del fenómeno migratorio como el problema de migración. Desde ahí hay una gran ignorancia de la reportera Karina Suárez, que entrevista al expresidente Vicente Fox en San Francisco del Rincón. Hablar del fenómeno migratorio como un problema de migración es de mucha ignorancia, para empezar. Y me ofende porque uno que ha estado en la lucha por los derechos de los migrantes en Estados Unidos por tantos años sabe que de entrada la narrativa de ver a la migración como un problema y no como un fenómeno, ya, de entrada estamos jodidos. Pero bueno, le pregunta a Vicente Fox, ¿cuál es la alternativa que usted plantea para encarar el fenómeno migratorio? Dice, mi propuesta es muy clara. Primero es México y los mexicanos. Eso es lo primero que hay que ver en este tema. Ver por los millones en el exterior, que son millones y millones. A ver por los mexicanos que aspiran a irse de migrantes, atenderlos para que los tengamos aquí en el país. Y tercero, una política clara de migración hacia Centroamérica y sudamericanos que entran por la puerta de Guatemala. Una política que no sea discriminatoria ni violenta, sino sea humana y compasiva para darle el mejor trato que se pueda, pero a la vez encontrar la manera de que se queden en sus propios países haciendo la tarea correspondiente. Y le dice la reportera, la opción que usted plantea se parece mucho a la narrativa del presidente, que ya ha hablado de buscar reactivar la economía local para frenar el éxodo migratorio, principalmente a Estados Unidos. Y Vicente Fox le responde, no lo veo, ¿qué? Decir que metió el programa de planta un árbol sembrando vida es una mamada eso. No, pues está cabrón, ¿no? Está cabrón. Con estas declaraciones del expresidente que ve mamadas y no me da una razón de fondo para creerle un poquito. Entendió el que entendió. Mi querido Jaime Hernández, te escucho. Sí, cuando hace uno un rápido análisis de contenido de esta entrevista, la verdad es que te da la impresión no que estás leyendo una entrevista del País, sino de la revista Hola. La verdad, hay una frivolidad que resuma esta entrevista y una falta de conocimiento de la realidad política, social y económica de México. Este patético intento del País por resucitar a Vicente Fox, un Vicente Fox cargado de amargura, cargado de demagogia, sin ofrecer preguntas contundentes, asertivas sobre cuál sería su alternativa. Él mismo se hace bolas. Pero esto es resultado, querido Vicente, de un proceso de degradación de la calidad periodística del diario El País. Ha sido, cada vez va
de mal en peor. Y yo suscribo como tú. Esta niña, Karina Suárez, forma parte, ella se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero luego ocurre que hay muchos periodistas jóvenes que creen que el hecho de poseer un máster de periodismo del país los convierte en periodistas ya de las grandes ligas. Te he de recordar que el máster del país se ha convertido desde hace mucho tiempo en un gran negocio del país, porque les cobran bastante, bastante. Quienes son hijos de buenas familias, yo he conocido, yo cuando estaba, fíjate que desde que yo estaba como corresponsal, la gente del país lo veía como un gran negocio y estafaban incautos a periodistas jóvenes que creían que ya con tomar un máster se iban a ser de la plantilla del país o que iban ya a ser reconocidos internacionalmente como los grandes periodistas, pero el tener un máster del país bajo el sobaco no te convierte en un gran periodista. Y aquí, la verdad, solo el primer párrafo ya te da la medida de hasta qué punto esta reportera Karina Suárez cayó víctima del arrobamiento, del arrobamiento. Yo creo que miraba así de abajo hacia arriba Vicente Fox, porque mira nada más cómo entra, dice: unos niños corren, otros están en sillas de ruedas. Al fondo se observan puentes, presas y el logo del Seguro Popular. En primer plano, ataviado con un traje azul y una corbata a rayas, la figura del expresidente Vicente Fox. Este es uno de los tantos cuadros que adornan los muros del Centro Fox en el municipio de San Francisco del Rincón, en el estado de Guanajuato. El recinto, construido en el 2007 bajo la dirección del arquitecto Francisco Serrano, se ha convertido en el refugio delegado del primer gobierno panista, tras más de 70 años de gobierno del PRI en México. Y dice: el lugar alberga una biblioteca museo con todas las piezas icónicas del exmandatario, desde el traje que utilizó en la ceremonia de investidura presidencial hasta las botas de charol que llevó a la cena de gala con los reyes Juan Carlos y Sofía de España en 2001. Y dice uno, fíjate que uno de los grandes méritos en el periodismo es saber encontrar un equilibrio entre lo que es periodismo y literatura. Es algo que consiguen solamente los mejores cronistas. Cuando logras un equilibrio perfecto entre el periodismo y literatura, ya puede decirse que eres un periodista que más o menos sabes cómo usar la pluma. Pero esta entrada de Karina Suárez, lo único que me transmite es un embobamiento de la reportera frente al lugar que ha visto, se deja apantallar por las fotos, y esto ya me lleva prácticamente a una entrevista del corazón como las de Hola, y luego incluye a Martita le incluye, pero no hay ni un asomo de crítico en esta entrevista. Parece una entrevista pagada, parece una entrevista concertada, y eso le hace un flaco favor, no a Vicente Fox y a Martita Sagún, porque claro, salen muy bien parados en esta entrevista, pero para todos los que conocemos el matrimonio de los Fox, nos decimos, híjole, qué pena ajena, ¿no? Esta niña, ¿qué fue? ¿A qué fue, no? Al Centro Fox, a limpiar la imagen de Vicente y de Martita. ¿De qué se trata? Cuando nos enfrentamos con este tipo de periodismo anodino, frívolo, te das cuenta que el país ha caído muy bajo. Y yo creo que quienes editaron o están al frente de la edición no se pudieron preguntar, oye, esta entrevista bobalicona no nos pondrá, no restará credibilidad al país. Pues claro que sí, ¿no? Pero te da la medida de hasta qué punto un medio como El País, porque acuérdate que El País y Prisa entraron aquí con fuerza durante los mandatos del PAN y del PRI. Fue en esa época en que consiguieron los más jugosos contratos en materia editorial, ¿no? Ellos se encargaban de hacer los libros de texto gratuitos. A los corresponsales del País se les trataba como virreyes, en Los Pinos. No. El grado de influencia que tenían los corresponsales del País era bueno. Entonces, esto te sigue dando también de hasta qué punto muchos periodistas y lastimosamente mexicanos
siguen teniendo esta parte de colonialismo en su cabecita y creen que el país sigue siendo un gran referente y no se han percatado que lo que hace el país es seguir siempre cultivando la esfera política que les ha dado tantos negocios y les ha dado de comer. Bueno, me parece que estamos teniendo problemas de comunicación directa con Vicente ya estoy, Serrano. Toño. Me parece que ya lo tenemos. Adelante, Vicente. Sí, nada más para decirle a la gente, es que cuando pasa algún ruido como el auto de bomberos o el tren, cuando hay un ruido fuerte se cancela los audífonos y se cancela el micrófono. Me imagino que es parte normal de esta situación y por ahí dejé de escuchar la transmisión. Les ofrezco una disculpa. Querida Renata Turrent, pues obviamente te pido que compartas tus redes sociales después de que me des, porque sé que tienes que salir corriendo, una breve opinión acerca de la expulsión del PRI de Claudia Pavlovich, la exgobernadora expriista de Sonora, actual cónsul de México en Barcelona. La Comisión de Justicia Partidaria del PRI determinó la expulsión de la exgobernadora de Sonora, Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, tras su nombramiento como cónsul de México en Barcelona, España. En un comunicado informó de la pérdida de militancia el Comité Directivo Estatal del PRI Sonora, luego de las constancias que obran en autos y las cuales ya fueron detalladas en el fallo del presente caso. Se advierte que las probanzas ofrecidas fueron aptas y suficientes para determinar fundada la pérdida de la militancia. Pues la mano de Alito Moreno, el emperador en el PRI, a todo lo que da, expulsa primero al exgobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz, por aceptar la invitación del presidente como embajador de México en España, y ahora expulsan a la exgobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, cercana a Manlio Fabio Beltrones Rivera. A ver cómo reacciona Manlio Fabio ante esto, ahora que los expresidentes del PRI vuelven a pedir una reunión con Alito. También se están cayendo a pedazos en el PRI, Renata. Sí, totalmente. Creo que Alito Moreno está quedándose cada vez más solo, se está dando cuenta que sus alianzas políticas dentro del partido pues cada vez son menores. Ya se ha hablado mucho sobre esta operación que hizo Claudio X González en contra suya para probablemente buscar su sustitución, aunado a, por supuesto, estas exigencias de los exdirigentes nacionales del PRI de que se vaya. A mí la expulsión de Pavlovich me resulta obvia, fue algo muy anunciado, y creo que si el PRI no estuviera en la crisis tan profunda en la que está, pues sería un movimiento obvio, ¿no? Pues si te vas con el partido que es adversario a ti, pues bueno, es obvio que te van a echar. Sin embargo, creo que lo que no se está dando cuenta el PRI es que justo esto que menciono, que no está teniendo aliados internamente, ¿no? Entonces se está peleando con Morena, se está peleando con el presidente, y haciendo cualquier cosa, dejando muy claro que cualquier cosa que algún priista parezca como una cercanía a la 4T, entonces tendrán que estar totalmente fuera del PRI, pero al mismo tiempo sus aliados dentro de esta Va por México tampoco están apoyando a las decisiones de Alito Moreno, ¿no? Entonces ya hablábamos de lo de Claudio X González, pero no solo eso, también pues hay una pugna por el poder, por decidir, y esto se va a incrementar conforme se acerque la elección del 24 y otras elecciones locales. Con respecto a qué candidaturas, por ejemplo, quién se queda con la candidatura el año que entra de Coahuila y del Estado de México, pero por supuesto hacia el 24. Entonces esta pugna interna entre el PAN y el PRI, pues probablemente acentúe estas diferencias.
y en el caso de Alito Moreno, que ya ha sido traicionado por sus aliados, pues probablemente cada vez se quede más solo. Por supuesto que aquí cabe mencionar el cuestionamiento que se hace a la decisión de López Obrador de darle este puesto a una, desde mi punto de vista, impresentable como Pavlovich, pero bueno, pues ese es otro programa completo de hacer un análisis profundo sobre los males necesarios, ¿no? Dice bien el presidente que hacer política es decidir entre inconvenientes, y muchas veces las alianzas políticas que uno tiene que hacer pues no son las que quisiéramos, pero pues a veces así tiene que funcionar la política. Y bueno, pues será muy interesante ver qué sucede ahora con esta nueva reunión que le piden a Alito, con esta operación que está haciendo la gobernadora Sansores, de ir gota a gota mostrándole a la gente quién es Alito Moreno, y pues ver cuál es la decisión, sobre todo más allá del PRI, que cada vez, como bien ya decíamos, en esta mesa cada vez se vuelve más pequeño, pues la decisión que tomarán como alianza, ¿no?, política hacia el 24. Creo que será muy interesante. Yo creo que las diferencias las diferencias internas en la alianza se irán acentuando. Y bueno, eso pues la verdad es que se les advirtió, ¿no? El presidente muchas veces estuvo diciendo, es que están traicionando, el PRI está traicionando a sus principios, a su ADN revolucionario, está traicionando a figuras políticas como López Mateos, como Cárdenas, y bueno, este es el resultado de lo que no han querido ver desde la oposición. E incluso creo que al PAN la alianza le hace daño, ¿no? Porque creo que los panistas de Hueso Colorado pues se sentían de cierta forma, digo, podemos no coincidir con ellos, pero de cierta forma se sentían orgullosos de representar esa alternativa dentro del mismo panorama neoliberal, pero una alternativa al PRI. Y creo que eso, pues claramente ese orgullo que podían sentir los panistas, pues se ha ido disolviendo. Entonces, bueno, para mí es muy interesante ver qué va a pasar con esta alianza, pero yo sí soy de las que piensa que este tipo de oposición reaccionaria, sin propuestas de nación, mentirosa, pues no le hace bien ni a la oposición, pero tampoco al país. Yo sí soy de la idea de que todos y todas estaríamos mejor con una oposición más seria, que en realidad disputara ideas, que en realidad dijera esto es lo que nosotros proponemos y vámonos a las urnas a ver qué es lo que la gente decide, pero no estas reacciones tan, desde mi punto de vista, antidemocráticas que hemos visto por parte de la oposición. Y pues bueno, para mí es un gusto enorme estar con mi querido Jaime, a quien admiro muchísimo. A ti te mando un gran abrazo, querido Vicente. Es padrísimo para mí estar de regreso. Le mando un beso y un abrazo a toda la audiencia. Aquí ando en el chat contestando. Y bueno, a mí me encuentran en @rturrent, en Instagram y en Twitter. Y pues los quiero invitar a leer la nueva revista, y hay también página web que se llama Sentido Común. Ahorita también se los pongo en el chat, donde pues tratamos de analizar temas pues relevantes, estructurales, muy a profundidad. Este número que acaba de salir es de soberanía, y bueno, ahí están cartones, hay plumas, hay mucho análisis, se los recomiendo muchísimo, y bueno, ahorita les pongo ahí en el chat. Y muchos besos, abrazos, querido Jaime, querido Vicente, a todo el equipo de producción y sobre todo a nuestra queridísima audiencia. ¿Y se viene una nueva temporada de La Aquelarre, querida, en Capital 21? Ya casi salimos. Lo que pasa es que también mi COVID, la verdad es que me enfermé horrible, entonces tuvimos que retrasar todo. Yo creo que en unas 3 semanas ya debemos estar de vuelta, pero pues obviamente no pude ir. De hecho, apenas ayer fue mi primer día estando negativa, entonces ténganos paciencia, pero lo que sí es que aquí me encuentran todos los jueves a esta hora, y pues es un grandísimo gusto estar por acá. Te mando un abrazote, pronta recuperación total, y échele muchas ganas, mi querida Renata, de acá te echamos porras. Gracias, querido Vicente. Jaime, un abrazo a ambos y abrazos al auditorio. Gracias a la querida Renata Turrent, hablando con nosotros sin censura, y mi querido Jaime, pues yo con tus comentarios, o a lo mejor por ahí uno que otro madrazo, maestro. No, a mí, ¿te acuerdas que la semana pasada el presidente resumió
muy bien en plan chunga. El dramatis personae de Alito decía: Alito, aguanta, el pueblo se levanta. Y esto resume realmente la tragicomedia en que se ha convertido el destino de Alito Moreno. Tienes a un PRI que realmente ya no sabe cómo soltar lastre, todo el lastre de Alito y sus escándalos para las elecciones. Mira, desde el 21 al 22, las elecciones en las que participó el PRI fueron 21. De esas 21, solamente ganó una, Durango. Entonces, eso te da la medida de hasta qué punto el PRI está harto. Y yo sospecho que operadores políticos colmilludos como Manlio Fabio Beltrones han de estar diciendo: si no nos quitamos de encima a Alito de aquí a las elecciones del 23 en el Estado de México y Coahuila, estamos perdidos. Yo creo que la pervivencia de Alito al frente del PRI es directamente proporcional a la amenaza de muerte, de defunción del PRI en el 2023 y 2024. De ahí la urgencia de estos varones del PRI por quitarse de encima a Alito. Algunos incluso aseguran, y ya sabes, siempre hay teorías conspiratorias de que la permanencia de Alito le beneficia a Morena. Pues claro que le beneficia, es una obviedad, pero muchos dicen que a lo mejor hay un acuerdo por debajo de la mesa entre Alito y el presidente para conseguir algo de blindaje, ¿no? Que no le hagan nada a Alito, pero ¿a cambio de qué? Yo la verdad no creo que el presidente se preste para este tipo de tratos con Alito. Yo creo que Alito sabe muy bien que él mismo se está ahorcando en cámara lenta, y dudo mucho que con operadores como Manlio Fabio Beltrones realmente le quede mucho margen de actuación. Así es que yo creo, insisto, veremos estos días cómo Alito se sigue aferrando como gato en reversa a la presidencia del PRI mientras hacen todo lo posible por quitarse de encima y tratar de reagrupar a un partido que está podrido porque todo el mal que le hizo Alito a ese partido, yo no sé si va a ser, no van a poder ponerle una curita al PRI. Saben ellos que el PRI necesita regenerarse, necesita hasta cierto punto refundarse, y yo no sé, Vicente, si les alcance el tiempo de aquí a las elecciones del próximo año. Siempre es un placer saludarte. ¿Nos vemos en la noche? ¿Se puede? Claro que sí. Bueno, pues cerremos invitando a la gente como siempre para que se sume a tu canal de YouTube, para que te lea en Twitter y para que esté al pendiente de lo que publican en La Jornada Sin Fronteras, en donde eres editor ahí en el gran periódico La Jornada. Muchas gracias, Vicente, por tu generosidad. Y pues sí, les invito que nos vean a partir de las 14 horas en nuestro programa de No Apto para Cínicos. Acuérdense, busquen en YouTube No Apto para Cínicos, denle a suscribirse, denle a la campanita, y también les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @Jaime Journo, o Yourno, como quieran decirlo en inglés o en español, y también a través de nuestra sección de La Jornada Sin Fronteras, de nuestro gran periódico La Jornada. Y nos vemos más tarde. Te mando un abrazo inmenso, querido Vicente. Cuídate en ese crucero, por favor. No. Luego una broma la van a tomar como, el crucero de la fantasía que le paga la 4T, mi querido Jaime. No es crucero, no es crucero. Me imagino que el crucero de las calles es a lo que te refieres, porque luego van a decir, sí. El tal Serrano andaba en un crucero lujoso, de esos que nada más paran en Belice, en fin. Bueno, mi querido Jaime, te mando un abrazo, ya sabes que te estimo. Cuídate, yo también.